Bien, seguimos acá acomodando el mate. Llega la hora de la entrevista del día y en esta tarde de martes vamos a hablar con el periodista Santiago O'Donnell. Él, además de periodista, es escritor de varios títulos y de columnas dominicales en Página 12. Ahora continúa ese trabajo en la redacción de ese diario. Y para esto vamos a hablar de este libro PolitiLeaks tan importante, y hoy que hablábamos de las filtraciones, ¿no?, de información de AFIP, bueno, vamos a hablar de otras filtraciones más importantes. Buenas tardes, Santiago, Felicitas te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros acá, acomodando el mate previo a la cadena nacional, así que muy interesante que estés con nosotros en este momento. Dale, y acá estoy en la redacción de Página 12 también esperando los acontecimientos. Muy bien, así que vamos a tratar de hacer la nota antes de que nos tape la cadena. Vamos. No, igual no importa, nos enteramos después, no hay problema. Bien, muy bien. Bueno, Santiago, para hablar del libro PolitiLeaks, quien se acuerda del caso de los Wikileaks, la publicación realizada por Julian Assange de cientos de miles de documentos secretos del ejército y el gobierno norteamericano, vos sacaste un libro anterior a PolitiLeaks y ahora estamos con este. ¿De qué se trata este PolitiLeaks específicamente? Bueno, viste, como bien recordaste vos, en el 2012 Julian Assange me entregó en un castillo en Inglaterra, donde estaba cumpliendo un arresto domiciliario, un pendrive con 2.500 cables sobre los Wikileaks de la Argentina. Y primero hice un libro que se llamó ArgentLeaks, que tenía muchas de las revelaciones en ese momento, sobre todo de la guerra de los medios, que era el gran tema del momento, y bueno, algunas revelaciones de políticos y empresarios y demás. Y me quedó todo el material de todos los que ahora son los grandes candidatos a la presidencia, y un montón de historias que requerían un poco más de lectura y un poco más de reflexión. Entonces saqué este segundo libro que se llama ArgentLeaks, también con todas las historias en orden alfabético, de la A a la Z, con los distintos personajes de la política argentina, para ver qué es lo que hacían cuando estaban pensando ellos que sin que nadie los escuchara o los grabara, puertas adentro de la sede del país más poderoso del mundo, en la Argentina. Claro, y entonces, ¿quiénes son, en el caso de PolitiLeaks, los protagonistas o quiénes suenan más fuerte dentro de esta nueva compilación de documentos y cables? Sí, mira, a mí, qué sé yo, por decirte, todos los candidatos, Scioli, Massa, Macri, Wiener, Carrió, Cobos, en fin, todos los presidenciables, personajes también como Redrado, que es muy interesante porque aparece el nombre y al lado todo el tiempo dice proteger o proteger estrictamente, con lo cual era el hombre que llevaba los secretos del gobierno argentino a la embajada, ¿no? Claro. Y ver qué tipo de secretos le llevaba, muy interesante. Después también personajes dentro del gobierno, no solo Néstor o Cristina, sino también, por ejemplo, Unkel, que era un tipo que era considerado muy insufrible por los americanos y que parecía que se tenían que tragárselo porque era uno de los pocos contactos que tenían con Néstor Kirchner. Claro, y después también casos que me llevaron un poco más de investigación, como el capítulo de Charlie Alberti, que tiene que ver con Estados Unidos, cómo quiso imponer una ley de propiedad intelectual acá en la Argentina de manera secreta, usando a personajes como Alberti para que parezca que sea una iniciativa argentina. Claro, mirá qué interesante. Sí, también me estoy tratando de acordar ahora, fueron muchos capítulos. Después tuve un par más de capítulos temáticos, ahora me voy a acordar, y después bien, ahora una entrevista muy larga con Julian Assange explicando cuál es su filosofía, por qué hace lo que hace, cómo influyó su pasado como hacker y como matemático, y cómo la física cuántica influye en sus teorías de periodismo, por ejemplo. Eso, qué bueno eso. Santiago, y ahora estamos justo con el tema que nos han declarado en desacato la justicia de Estados Unidos. Bueno, la respuesta desde la Argentina realmente siempre es bastante agresiva hacia el gobierno de Estados Unidos, con palabras que denostan al gobierno de Estados Unidos, y
Pero lo más interesante es que a través de estos documentos, yendo al pasado, pero en este momento se refleja mucho también, a través de estos documentos es posible saber qué piensa o dicen o saben los funcionarios sobre americanos, sobre nosotros, ¿no? Sobre los argentinos o sobre los políticos argentinos. Ahora, tal cual. Es posible, exacto. Ahora, también porque, digamos, lo que son las relaciones entre los países, claro, que no son lo que parecen. Eso te das cuenta con los cables y en mis libros, porque parece que muchas veces se están peleando y se están matando y por lo bajo son muy amigos. Claro, y bueno. Por ahí, porque, por ejemplo, una cosa que le pasaba a la embajada americana, que ellos veían que en la Argentina, después de Cuba, es el país donde hay más estadísticamente sentimiento antiamericano, ¿no? Entonces muchas veces el gobierno se hacían los enojados, pero por abajo, por ejemplo, en el tema de cooperación de drogas y de seguridad, hicieron un acuerdo con el kirchnerismo que decía que lo venían buscando desde los tiempos de Menem. Con lo cual, en un momento las relaciones entre Estados Unidos y Argentina en el kirchnerismo llegaron a ser más cercanas todavía que en la época de las relaciones carnales, aunque en la superficie parecía que se estaban peleando mucho. Claro. Después, lo que pasó, y esto está todo en mi último libro, es el tema de la AMIA, donde hubo un cambio cuando la Argentina, digamos, firmó el memorándum con Irán, porque lo que muestran los cables es que el gobierno argentino en el tema del AMIA, la justicia argentina, el fiscal Nisman, el juez Canicoba Corral y demás, prácticamente hacían todo lo que le pedía la embajada americana y anticipaban los fallos a la embajada, y la embajada le decía esta pista hay que seguirla, esta no, y hacían todo lo que ellos querían, que era básicamente solamente prestarle atención a los sospechosos en Irán, o principalmente a todo lo que era la pista, lo que se llamaba pista iraní, y desechar lo que se llamó la pista siria y lo que se llamó la conexión local. Todo eso está en los cables, como muestra cómo, por ejemplo, el fiscal llamaba y le anticipaba los fallos a la embajada y demás. Entonces, cuando Estados Unidos, lo más le importaba a la Argentina no era ni la economía ni la política, lo que más le importaba a partir del 9/11 y la caída de la Torre Gemela son los acuerdos en seguridad. Claro. Y en eso Argentina y Estados Unidos estaban muy cerca, más que políticamente por ahí no estaban siempre de acuerdo. Claro. Entonces Argentina era el aliado más importante que tenía Estados Unidos en la región, porque coincidían en los intereses de Estados Unidos, que eran, digamos, confrontar sobre todo con Irán. Claro, claro. Y los cables aparece una y otra vez la obsesión de Estados Unidos con Irán y con la influencia de Irán en la región. Entonces, en este tema Estados Unidos y Argentina estaban muy cercanos. Me parece que a partir de la decisión de Argentina, del gobierno argentino, de tratar de buscar una solución a la investigación judicial con la cooperación de Irán, se produjo un distanciamiento en con Estados Unidos. Y creo que ahí también eso es lo que quise reflejar con mi segundo libro, ¿no? Esta nueva etapa en la relación. Y ahí me parece, como decís muy bien vos, todos estos cortocircuitos y peleas que vemos ahora son un poco el reflejo de esa decisión que cambió la relación, ¿no? Claro, claramente. Porque a nosotros nos interesa muchísimo la economía, pero a Estados Unidos lo que más le interesa es la lucha contra el terrorismo. Tal cual. Y acá parece que vamos por otro camino en ese sentido, en varios ámbitos. Pero volviendo al tema, en PolityLeaks, vos en el prólogo decís que lo que hay en este libro es todo, y lo dijiste hace un ratito también, es todo lo que no quisiste o no supiste ver hace 2 años y medio cuando escribiste ArgenLeak, que no es ni mejor ni peor que lo escrito hace 2 años y medio, sino diferente, porque eran otros tiempos. Y acá en el mundo y en la relación bilateral con Estados Unidos, o sea, un poco lo que estás explicando ahora, ¿qué ha cambiado ahora sobre esos contextos que mencionás? Sí, por un lado podemos hablar de las personas, como decía ahí en el libro, no es lo mismo Bergoglio que Francisco. Claro. Entonces un cable sobre Bergoglio que por ahí no le das tanta importancia hace 2 años, una vez que Bergoglio se convierte en Francisco, toma otro vuelo. Claro. Lo mismo Cartes, el presidente de Paraguay, que hay un cable muy interesante en mi segundo libro que muestra que para los norteamericanos es como el principal narco de la región. Ahora, una cosa es decir un empresario que se llama Cartes, que no lo conoce nadie, y otra cosa es decir el presidente
de Paraguay democráticamente elegido, es el hombre a quien Estados Unidos apunta como el principal narcolavador del Cono Sur. O sea, van cambiando los cables, va cambiando la manera de leerlo. Yo también, por ejemplo, el primer libro acababa de morir Néstor Kirchner, ¿no? Cristina Kirchner estaba en su punto más alto de popularidad. Y yo creo que si bien tengo capítulos muy críticos de distintos ministros o personas del kirchnerismo, me parece que no, eso que decía que por ahí no me atreví o no quise ver, me parece que fue un poco blando con Néstor y con Cristina, digamos. Los capítulos de ellos me parece que no le apliqué el mismo rigor que por ahí a otros personajes. Y en este libro trato de subsanar un poco eso. Aunque también me gusta sorprender y así como en el primer libro hay personajes que por ahí en el imaginario popular no tienen buena reputación, pero salen muy bien parados de lo que dicen los cables, como en el caso de Moreno en ArgenLeaks o de Cobos en PolitiLeaks. Claro. Ahora, dijiste el Papa Francisco, que no es lo mismo Bergoglio que el Papa Francisco, y esto es más una pregunta personal sobre tu opinión al respecto, ¿no? ¿Qué implicancia crees que tiene para la política, tanto de Estados Unidos como para la Argentina, que hoy Bergoglio sea el Papa Francisco? Para Estados Unidos te diría que poco, y para Argentina te diría que muchísimo. Muchísimo. O sea, el Papa está bien, por ser Bergoglio, un papa, digamos, que ha cambiado tantas cosas, evidentemente Obama le tiene mucha estima y le da mucha pelota, fue a verlo y demás, pero me parece que pensar que en Estados Unidos no va a haber ni un 15 o 20% de católicos, ni ahí, digamos, o sea, es menos que eso, y la religión, digamos, es un país donde hay una separación mucho más grande entre la Iglesia y el Estado que acá en la Argentina, donde el Estado paga sueldos y subsidia escuelas de la Iglesia, ¿no? Paga sueldos a los obispos y demás. Me parece que es distinta la influencia de la Iglesia Católica en Argentina y en Latinoamérica, inclusive en los países de Europa, que en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no sea importante lo que está haciendo el Papa o que no tenga un impacto en Estados Unidos, pero me parece que claramente, aparte de al ser argentino y al ser una persona tan influyente, y sobre todo estaba viendo, me sorprendió mucho los niveles de aprobación que tiene. Creo que en la última encuesta de Jacobe era impresionante, creo que tenía un nivel de arriba del 90% de aprobación y arriba del 80% de muy buena imagen. Claro. Sí. No, todo eso, y aparte lo usa, no es que es un santo ahí Exacto, conoce, que queda ahí, da la sensación que digamos, conoce como mucho. Un símbolo nomás, sino que está muy activo en políticas contra la pobreza, por la paz en Medio Oriente, y en los temas que él trata de influir, y en la política argentina. A veces se lo critica inclusive por exceso, ¿no? Pero lleva políticos, se saca fotos, apoya causas, llama por teléfono, invita a la presidenta, ¿no? Claramente está muy activo dentro de lo que le permite su tiempo en la política argentina. Sí, y esas actitudes que son bastante cuestionadas por algunos y que sorprenden a otros, que no se, pero que claramente tienen mucha influencia, sobre todo pareciera que en la presidenta. Esta es mi opinión personal, capaz que es una estrategia misma del Papa Francisco. Felicita, te podría pedir que me den un poco más de retorno, porque están todos hablando acá en la redacción y me cuesta mucho escuchar. ¿Ahí me escuchás bien? O mejor, sí, dale. Es mejor. Bueno, decía que pareciera influir mucho en la presidenta y que a veces pareciera hasta una estrategia del mismo Papa Francisco hoy para poder trabajar en lo que a él le interesa en la Argentina que se trabaje, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Sí, muy claro. A mí me cae bien el Papa, me parece que es muy humano, eso es lo que me gusta. Me parece que manda muchas macanas y eso me gusta mucho. Claro. O sea, como que no tiene miedo a meter la pata o como él dice en sus palabras, de hacer liga, ¿no? Me parece que es un tipo que, me lo imagino tomándose su grapita a las 10 de la noche, ¿viste? Y se le disparan un montón de ideas y va y se la juega, ¿no? Exacto, sí, claramente es un nuevo paradigma, un nuevo modelo de papa, ¿no? De ejercicio del papa. Claro, no es ese tipo inalcanzable
y que se cree perfecto o que trata de ser un dios, ¿no? Exacto. Ahora, Santiago, también te voy haciendo una de las últimas preguntas, también en Los Cables se hablaba mucho de los negocios de Lázaro Báez y por ahí se hablaba mucho de los casos de corrupción. ¿Vos crees que a lo largo del tiempo se fueron confirmando un poco eso que decían Los Cables sobre estos negocios? Sí, está bueno eso que decís ahí, que tenía que ver con lo que te decía, cómo van cambiando la mirada, ¿no? Que el primer libro me dedico mucho a la guerra de medios porque era el gran tema, y me parece que ahora, en esta fin de época, el gran tema es la corrupción. Entonces, tu mirada sobre Los Cables, sobre qué es importante y qué es lo que no se le dice, también se afina mucho, ¿no? El tema del narcotráfico, digamos, que me parece que la actualidad te marca mucho cómo vas mirando, qué es lo que vas privilegiando o cuál es la mirada. Claro que muchas de las cosas que anticiparon Los Cables o que anticipó gente en Los Cables, mismo La Baña, hay un capítulo donde él habla de cómo la ley de blanqueo va a traer el narcotráfico a la Argentina, no son muchas cosas que después lo de Lázaro Báez, como bien marcas vos, los negociados, la compra de dólares de Néstor Kirchner, que es también muy interesante cómo hablan de eso. Sí. Bien, y por último, vos trabajás en Página 12, ¿te sentiste un poco presionado o dudás al momento de escribir? ¿Te sentiste en total libertad de escribir sobre la política argentina en este último libro, según tu criterio, según lo que a vos te parece que reflejaban esos cables? Además, no te entendí bien la pregunta. Digamos, si trabajando en Página 12, que por ahí es un medio más amigo del gobierno, o si se quiere, más no agresivo hacia el gobierno, por no llamarlo amigo, pero cuando vos escribís sobre la política argentina, cuando vos revelás estos cables que muchas veces se cuentan cosas de la presidenta, Néstor Kirchner y demás, ¿te sentiste un poco presionado o lo hiciste con total libertad, sin prejuicio, sin problema a lo que pudieran decir o criticarte? No, mira, le tengo muy agradecido que me da trabajo, que no es fácil tenerlo hoy en día, pero los medios están muy complicados. Claro. Te diría que el primer libro también se lo debo a Página 12, en el sentido de que Página 12 no quiso publicar los Wikileaks sobre Mañeto y sobre Clarín, y a mí me pareció que era tan importante publicar eso que decidí jugármela y sacar el libro no solo con eso, sino con un montón de otros cables que por razones ideológicas Página 12 directamente no le interesaron, ¿no? Bien. Inclusive porque 3 meses después de que me dieron los cables a mí en exclusiva, se los dieron a La Nación, ¿no? Y yo me acuerdo, lo primero que hice fue decirle al director, mira, van a sacar el cable de Vudú, que estaba buenísimo, que decía que Vudú, viste, le gustaba surfear en California, claro. Y que le encantaba ir de esquí a Aspen. Y la respuesta fue, bueno, que lo saquen, ¿viste? No lo pude sacar en Página 12, lo había escrito 2 meses antes, y me perdí esa primicia, digamos. Claro. Después en el libro publiqué cómo era. Y bueno, y después lo que pasó con PolitiLeaks, ya digamos, fue que en el medio me quedé sin mi columna. A veces yo escribo la columna de los domingos en Página 12, pero después de 6, creo que de 8 años de publicar todos los domingos, tuve un inconveniente por mi opinión sobre la transición de Chávez en Venezuela y dejé de publicar mi columna, así que a partir de ahí la empecé a publicar en mi blog. O sea que no es fácil, como decís vos, y hay muchas presiones y muchos intereses en juego, y me parece que los grandes medios, no solo Página 12, sino todos los grandes medios tienen mucho más o mucho para ocultar, tanto casi como para contar, digamos. Bien, está bueno. Quería conocer un poco la interna, ¿no?, del periodismo y de los que escriben y trabajan y tienen que lidiar con el medio, tanto Página como cualquier otro medio, como decís, y las presiones que dicen muchos periodistas hoy en día existen para trabajar por ahí con libertad. Pero bueno. Mira, yo te aclaro que hay muchísimos periodistas de Página 12, de La Nación, de Clarín, que te van a decir que tienen absoluta libertad y que escriben todo lo que quieren y que no tienen absolutamente ningún problema, y seguramente su parte de razón tienen, pero qué sé yo, cuento la mía, que es lo que hay, ¿viste? Bien, muy bueno que lo cuentes. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, muy interesante el libro, la verdad que está buenísimo, yo lo recomiendo, y bueno, gracias por estar acá en Acomodando el Mate. No, te agradezco muchísimo que recomiendes mi libro.